Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar. Escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos. Personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir tu conciencia? ¡Comenzamos! Hola, bienvenido Resiliente Universal. El día de hoy tenemos un tema súper interesante también. Gracias por seguirnos acompañando, siguiendo. Siempre es una exploración constante de este conocimiento que pretendemos que te sirva como esa pieza de información que transforme tu realidad, que te dé diferentes opciones y que nos permita seguir evolucionando. El día de hoy, el nombre de nuestro capítulo, de nuestra cápsula, dependiendo de la modalidad en que nos veas, nos escuches, se llama Hormonas, Cerebro y Emociones. Sí, la verdad es que cada vez que exploramos más nuestro cuerpo, nos damos cuenta de esta inteligencia perfecta y también cómo esto nos ayuda a seguir comprendiéndonos mejor para amarnos más. Y ahorita les voy a platicar por qué estamos hablando acerca del amor, porque el invitadazo que tenemos hoy, como saben, siempre es súper agradable y siempre es de alto calibre, ¿no? Aquí no traemos a nadie que no tenga la suficiente experiencia para compartir. Pero antes de eso y presentarles a nuestro invitado, quiero dedicar este capítulo, como siempre lo hago, a mi amiga Elizabeth Gómez. Sí, amiga, esta plática que nos echamos hace días, en la madrugada, hablando de nuestro crecimiento, de lo que hemos hecho, ha sido transformador. Y así como a ti, te quiero recordar que te quiero bastante, y a todos los televidentes, o recordarnos todos los días a nosotros mismos. Esta frase de Ortega y Gasset que me encanta. Camina lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. Y ahora sí, con toda la emoción, déjenme presentar a nuestro invitado. El día de hoy tenemos al doctor Edgar Alfonso Rivera León. Edgar, muchas gracias por darte el espacio. Por fin coincidieron las agendas porque ya andas en todos lados. Gracias por darte el espacio y la oportunidad de venir aquí a compartirnos un poquito de lo que sabes. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Como dices, qué bueno que ya coincidieron las agendas, pero encantado de estar aquí. Buenísimo. Déjenme platicarles un poquito del doctor Edgar. Ahorita quitamos el protocolo. Edgar para los cuates, o Ed, como le mando y le digo en mensajitos. Él es licenciado en Biología en la Facultad de Biología en la Universidad de Veracruz. Tiene un doctorado en Ciencias en Biología Molecular por medio de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Ciencias del Acompañamiento Humano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 1. Es docente a nivel licenciatura y en posgrados en el área de la medicina. Es un apasionado, has tenido algunas estancias de investigación en el Departamento de Endocrinología Molecular y Celular, mediante la Universidad de Torino en Italia y el Departamento de Fisiología, Nutrición y Metabolismo en la Universidad de Murcia. Coordinador, también docente del Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud Cualtos. Y bueno, has tenido diferentes direcciones también a nivel tesis, de licenciatura, maestrías, doctorados. Bueno, ¿qué podemos decir después de la larga lista de tu currículum? ¿Te gusta lo que haces actualmente? Y me encantó una frase que nos compartiste antes de comenzar este programa que te define. Lo que más te despierta a amar, eso haz. Ahora sí, Ed, cuéntanos, ¿quién es Edgar? ¿Cómo es que haces lo que haces actualmente? Cuéntanos un poquito de ti. Pues es muy curioso porque justamente esta frase de lo que más te despierta amar, eso haz, no la descubro como muchas personas te podrán decir cuando dicen, yo desde pequeño quería cantar o actuar, o yo desde los 4 años. Yo no sabía realmente qué quería hacer. A lo mejor la vida te va llevando, te va acomodando en ciertos puntos. Decido estudiar medicina, me salgo, me meto a biología. Descubro algunas cosas que me apasionan, pero yo siempre preguntándome, ¿esto será? ¿Le falta? ¿Le pongo? ¿Le quito? Yo creo que incluso después del doctorado me doy cuenta que
lo que más me despertaba amar era como ir buscando más y no encasillarme en como decir, ya estudié esto es lo único que voy a hacer, ¿no? Entonces, es como, no sé, hay un abogado, solo me dedico a las leyes. Y encontré muchas otras opciones y creo que ahí fue donde fui descubriendo que lo que más te despierta amar es un rompecabezas que puedes ir armando conforme a lo que te va gustando, apasionando, reencontrarte, desubicarte, volverte a perder y volverte a encontrar. Eso siempre va a ayudar a decir, me gusta pintar, me gusta cocinar, me gustan las ciencias financieras, me gusta la parte de estudiar el cuerpo humano, el reiki, la acupuntura, no lo sé. Entonces creo que yo descubro ahí, eh, después del doctorado, después de tratar con las personas desde una perspectiva de quítate la bata blanca y tratar de aportarle algo a su salud, pero escuchando a la persona desde cómo se siente, qué quiere, o sea, de dónde está o desde qué momento te está buscando, ¿no? Porque también es como en este momento que te busco ahorita, estoy necesitando esto específicamente. Qué Independientemente importante, claro. de la dolencia, como le dicen, ¿no? Exacto, Del exacto. malestar. Y ahí es donde voy encontrando que no era la rigidez de la ciencia la que me estaba motivando, ¿no? Que también tenía que voltear hacia una noche de amigos, hacia una buena noche de Navidad con la familia, porque muchas veces tú dices, yo hoy no puedo, aunque es Navidad, tengo cosas que hacer, está el laboratorio, están mis investigaciones, está el hospital, está el no sé qué, y entonces siempre vas encontrando un pretexto y creo que la reconexión siempre va a ser buscar todo lo que te complementa, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una fuerza importante en mí, en donde encuentro justamente que no nada más era eso, y que también era encontrarse como persona ahora sí que la frase muy trillada y con tus seres queridos, ¿no? Cuando comparten el de feliz cumpleaños con Que tus la seres pasas muy bien queridos. con tu ser. Sí, exactamente. Creo que en este descubrimiento que comentas de rigidez científica o técnica, ¿cómo lo has vivido desde la perspectiva o cómo te diste cuenta que era rígido? Justamente ese momento fue el doctorado, estudiando el doctorado era un momento crítico, ya estaba más de la mitad, ¿no? No estaba al principio, no estaba al final, pero faltaba poquito más de la mitad y entonces estaba como a punto de decir ya. Pero porque era muy Este, cansado, es muy estricto demandante. el tema de los pacientes. Yo trabajé en un protocolo con pacientes que tenían diabetes mellitus y entonces había que buscarlos, atraparlos, porque hay algo muy curioso en las ciencias de la medicina, ¿no? Los pacientes van con el médico porque el médico es quien les da un tratamiento. Y entonces van a los hospitales y si en los hospitales los tratan bien o mal, porque lo sabemos, lo digo porque existe, conozco el medio, los pacientes dicen, pues es que es el doctor, ¿no? Es como diciendo, él me tiene que atender y si me dice que hoy no y mañana, pues es el doctor. Y el doctor no ha dormido y no ha comido y no sabe ni qué onda, pero él Pero él se tiene que hacer pone, su labor. ajá. Entonces me doy cuenta, cuando yo los llevo conmigo para el trabajo que yo hacía, era como, ¿y qué hago aquí? ¿Qué obtengo, no? O sea, y entonces también es esa parte como de, te explico, ¿no? Pues vas a obtener esto, estamos trabajando por que los tratamientos sean diferentes o los genomas nos ayuden a entender cómo la gente se enferma de diabetes o por qué las personas sufren de todas las consecuencias y las complicaciones, ¿no? ¿Y eso cuándo va a salir? ¿No? Te preguntaban y yo, no, pues es un proceso, estamos trabajando, esto puede llevar años, pero estamos trabajando para que otras generaciones a lo mejor ya no sufran estas patologías. Ok. ¿Y cómo funciona? Entonces se rompía la parte técnica en donde yo decía, fírmenme el protocolo, fírmenme el consentimiento informado, tómenle una muestra, pésenlo, mídenlo, háganle esto y váyase, ¿no? Porque eso era como lo que ellos decían, pues nada más me usó, ¿no? Y entonces empiezo a hacer la historia clínica de muchos pacientes, sobre todo mujeres,
Y llegaban momentos en la entrevista que rompían en llanto, pedían otra cosa, me contaban una larga historia digamos, desde que se casó, ¿no? Y entonces eso fue lo que hizo que yo empezara a decir, hay algo más en estos pacientes que no estoy identificando. Y eso a mí me hizo como quedarme en una estructura en donde yo llegaba con el doctor, la eminencia a clases y decía, y para mañana hay que leer 30 artículos, ¿no? Y yo, ok. Pero aparte tenía la tarea de otro y tienes que comer y tienes que dormir y tienes que lavar tu ropa y todo lo que todos hacemos, ¿no? Claro. Entonces era como, ¿En qué momento hago todo esto? Y yo decía, bueno, creo que hay algo que si no va a ser la investigación plus ultra, algo está pasando con los pacientes que están accediendo. Los mismos pacientes nos recomendaban con otros de, vayan ahí que porque están haciendo algo y así, ¿no? Porque era un momento de decirles, todo va a estar bien, tranquilo, acompañarlos. Pero me quedaba en shock a veces porque decía, ¿y ahora qué hago? La señora está llorando y yo era como Sí, no tenés como un servicio integral que Claro. atendiera un resultado de esa investigación. Sí, claro. O Porque aparte tienes me un alcance, decían, ¿no? sí, o sea, yo no creo que necesitaba eran datos clínicos, Claro. ¿no? Y la señora me decía, y es que yo creo que esto me dio a partir de mi divorcio y lloraban y lloraban y yo con cara de, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces eso fue lo que me hizo como decir, me quedo, ¿no? Realmente me quedo, continúo. Y ahí fue cuando me doy cuenta que puedes mezclar la rigidez científica con la parte humana de estos trabajos, porque pues, tampoco se vale como nada más decir en protocolos clínicos, sobre todo que a lo mejor es más mi experiencia, tengo las muestras y ¿qué te doy a cambio? A veces es, tus resultados de tus estudios. Sí, pero... Pues ya sé que tengo este problema. Pero o que... creo que se puede dar más si nos sensibilizamos un poco a escuchar a estas personas, ¿no? Entonces, entrando en materia para las personas que no saben lo que se especializa o lo que estudia o la conexión que existe en tu especialidad. Háblanos un poquito acerca de las enfermedades crónico-degenerativas que existen y por qué también se vuelve tan relevante estos protocolos de investigación que ustedes detonan desde el ángulo de medicina, ¿no? O sea, ¿cómo aporta? Porque sabemos que podemos ser una observación de estudio quizás, pero cómo esto propicia que se adelante la medicina, pero también qué conexión tiene con nuestro funcionamiento, ¿no? Porque partimos de allí. Cuéntanos un poquito para las personas que nos escuchan. pues fíjate que es un tema, ahora sí que voy a decir, súper interesante, el tema de que las enfermedades crónico-degenerativas son eso, son enfermedades crónicas, o sea, son cosas que se van complicando y que como lo dice el nombre, van degenerando, van, digamos, destruyendo poco a poco el cuerpo, ¿no? Porque no hay una forma de decir, hasta aquí llegó mi enfermedad, o sea, no tienen cura. Tienen control, tienen muchas alternativas para sobrevivir, pero de momento es como, tengo hipertensión, no tenemos se va a tomar esto y se le va a quitar. Hipertensión, descríbenos un poquito, ¿qué es hipertensión? Lo que conocemos comúnmente como presión alta, ¿no? La presión arterial que se eleva más de los niveles estándar, ¿no? Hipertensión o presión alta es una de las enfermedades crónico-degenerativas, porque ahora sí que si te la diagnostican, vives con ella a partir de ese momento, no importa la edad que tengas. Y por eso las enfermedades crónico se conocen como no transmisibles, ¿no? Porque si yo tengo diabetes, no le voy a transmitir la diabetes a nadie, ¿no? No importa que la tengas. Por eso se vuelven también un tema complejo de salud pública en nuestro país, porque la obesidad, sobrepeso, la diabetes, que con nosotros o mucha gente la conoce como el azúcar, ¿no? Elevada, la hipertensión, que es presión alta, son de estas enfermedades más comunes que tenemos en el país y que realmente tienen un contexto considerado ya un problema de salud pública. O sea, eso quiere decir que muchas de nuestras personas en nuestro país la tienen y eso hace que se vuelva un problema. ¿Por qué? Porque no tengo cómo curarte, ¿no? Y entonces
pero tampoco puedo decirte como sistema de salud, pues no ya. te puedo dar servicio. Ajá, ya olvídate. No hay de nada mí. por hacer. Exacto. Porque las tenemos que controlar, eso es cierto, ¿no? Entonces, es ahí donde estas enfermedades tienen un papel importante en la salud y se volvieron en su momento un boom en la investigación porque era como, ¿cómo vamos a curar Algo que no algo que no podemos. curamos? ¿No? Como en su momento lo fue algunas otras enfermedades que no, sí eran transmisibles, como la viruela, el sarampión y todas estas que tienen un control de vacuna. Pero si tienes un diagnóstico y estás vacunado, tienes una probabilidad de no infectarte, ¿no? Exacto, Lo mismo ya que hay pasó un- ahora con el COVID, ¿no? Pero ahorita con estas no tenemos manera, ¿no? Voy a hacer una aclaración. La obesidad la podemos revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay maneras, opciones que te harían revertir la obesidad. Y si no la reviertes, puede ser que de esa enfermedad tengas otras, como pueden ser otras complicaciones. Por eso te digo, son crónico-degenerativas, ¿no? Y entonces, estas enfermedades se vuelven un tema en donde yo lo decía hace un momento, y voy a platicar esto como desde mi experiencia, porque habrá colegas que digan, ay, ¿eso qué? O qué tiene, ¿no? Pero esa parte que les decía, muchas de las personas que sufren de una enfermedad crónico-degenerativa tienen algo que fue haciendo que fueran enfermándose, ¿no? Y a veces eso es un contexto emocional. Y digo a veces porque a veces puede ser un genético, a veces puede ser otra circunstancia clínico-médica que lo... O acceso a la salud. Claro, por ejemplo, si Desidia habláramos nuestras decisiones. diabetes mellitus tipo 1, bueno, hay una carga genética, hay un fallo orgánico en el cuerpo de las personas. Digamos, ellos no es que comieron mal o que tuvieron una... Ahí sí hay otro contexto, ¿no? Pero en la tipo 2, que es la que más conocemos, es la que ¿Es la que se puede revertir o esa no se puede revertir? se pudiera revertir cuando es diagnosticada a tiempo. En muchos de los endocrinólogos que me escucharán dirán, claro, cuando el paciente haga lo que, o tiene que hacer lo que le corresponde. Y muchas veces ahí es donde está como esa traba. La dificultad. Sí, porque es como, deja de comer pan. Sí, ya sentí. Así, uy. Y la gente hace justamente, se va a su casa y dice, bueno, medio. Poquita Coca-Cola, poquito pozole, poquito de esto, poquito de todo, y al final no lo dejó de hacer, ¿no? Entonces le sigue abonando a lo que era. Le dijiste, le encargaste que tuviera cuidado. Y si le preguntas, ¿por qué no podemos dejar el pan? Me cuesta muchísimo trabajo porque... No me lleno. Ay. Ajá, no me lleno o no tengo fuerza de voluntad. Y a veces es que lo emocional está cargado ahí, ¿no? Es que ahí es donde desahogo mi ansiedad, es ahí donde desahogo mi tristeza, mi duelo no tratado, mi dolor de pierna cuando me como esto se me aminora. Entonces tú dices, ¿cómo le desconecto la emoción a la hormona, como estábamos hablando? ¿Cómo le desconecto la emoción a esta hormona y al cerebro para decirle, hoy desconéctame todo para poder decir, hoy no comí pan, tortillas, ¿no? Y entonces es ahí donde dice, ching. ¿Cómo funciona esa hormona? O sea, platícanos un poquito acerca del sistema endocrino. ¿Cómo funciona en nuestro cerebro? Para que la gente también tenga mayor información. Creo que en nuestro desconocimiento, pues entendemos quizás la emoción. O sabemos que no la estamos pasando bien. Pero no entendemos muchas veces el funcionamiento perfecto del organismo y eso no nos permite también hacer un grado de conciencia, ¿no? Porque si yo entiendo que mi dolor está asociado con cierto hábito, pues entonces yo puedo decir, quiero seguir sintiendo ese dolor o no. Claro. Y empezar un proceso con apoyo de un especialista a acompañar, ¿no? Porque pues solo llegamos a ese problema, necesitamos a alguien externo para que nos diga, no, así no va, ¿no? Como decía Albert Einstein, o sea, no puedes solucionar el mismo problema con el mismo nivel de pensamiento con el que lo creaste. Pero entonces, ¿cómo funciona dentro de nuestro organismo esas hormonas, ese sistema endocrino? Fíjate que ahí viene un poco la parte científica, en donde hablamos de
de lo endocrino molecular, ¿no? Que esa es como una de las partes que ahora sí que me gustan. En esta cuestión, tenemos un ciclo hambre-saciedad, todos los seres humanos, que pues, todo el mundo ha sentido hambre, y empiezas a comer, y dices, ya me llené. Es la frase típica, ¿no? De ya me llené. ¿Qué significa esto? Que hay una hormona que nos va y nos dice, ya nos llenamos, ¿no? Entonces, a partir de que ya nos llenamos, el cerebro dice, ok, pero ahora ingresó alimento al cuerpo y entonces necesitamos que toda esta glucosa, todos estos ácidos grasos, estas proteínas que acabas de consumir, las necesitamos metabolizar. Yo siempre le digo a los estudiantes, todo lo que ingresa ya ingresó. Ajá, ya no hay manera. Ya no hay manera de que le digas, ay, me pasé, ¿no? Sí. Entonces ahí entra un factor importante en donde la insulina que se empieza a producir en el páncreas tiene que mandar tiene que ir corriendo al músculo, al hígado para decirle, oye, tenemos que meter toda esta glucosa Ahí para... te va esta chamba. Como el sistema, ¿no? ¡Pum! Y entonces es meter ahora esa glucosa para que el hígado, el músculo y todos empiecen a procesarla. Pero también hay otras hormonas como por ejemplo el glucagón que nos dice necesito glucosa y entonces también ahí produces o buscas la manera de que se tenga glucosa. Por eso también la gente debe entender que tenemos un nivel normal de glucosa. No debe estar alta, pero tampoco debe estar por los suelos. Habrá gente que diga, ay, me bajó la glucosa y ¿qué sintió? Se mareó, se desmayó. ¿Por qué? Porque la glucosa es el único alimento del cerebro. O sea, el cerebro no puede obtener otra forma de comer. Digamos que es tan selectivo, ¿no? Que él dice, es como alguien que diga, yo solo como caviar, ¿no? Toda mi vida. El cerebro dice, yo solo como glucosa. Háganle como quieran. Quieren que controle todas sus funciones, que mueva, que ponga a latir el corazón, que ponga a contraer el músculo. A mí denme mi glucosa, ¿no? Entonces, pero lo que no se consume en el cerebro, en el músculo, en el hígado, se tiene que guardar en forma de grasa. Y ahí está el problema, ¿no? Porque a veces, cuando la frase de qué tanto es tantito, nos puede generar más problemas que beneficios. Y yo siempre digo, no es que elijas alimentos ni formas de tener como el platillo saludable, sino que tengas la manera de equilibrar. Come de todo un poco, ¿no? Ve eligiendo de todo un poco. No diario digas, chin, no me dio tiempo, tacos. Chin, ya no tengo tiempo, tacos. Voy tarde, tacos. Y ahí hay una conexión también hormonal muy fuerte porque noradrenalina, cortisol, son hormonas que se producen cuando nos van dando, cuando estamos estresados, cuando estamos generando mucho estrés, tensión, y eso también genera que las hormonas de hambre, saciedad, estas neuropéptidos y estas hormonas nos vayan diciendo, oye, como que me dio hambre, ¿no? Como que siento que algo me hace falta. Y es solamente un síntoma de estrés, ¿no? De ansiedad. O sea, vas alimentando otra hormona que no debe estar presente. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una nueva época de estilo de vida, ¿no? Más estresados, más angustiados y demás. El problema es que mucho de esto nos lo va haciendo con un sistema que es muy rico y la saciedad. Y de hecho, déjame compartirte, Viole, que hay artículos científicos que comparten que la misma vía neuronal, hormonal y digamos de señalización celular, o sea, qué señales le mandamos al cerebro y a las células de nuestro cuerpo, comparten la misma vía, lo que podríamos considerar la adicción a la cocaína con el consumo de azúcar. Ajá, o sea, sí, es un problema de entonces, adicción también. ¿Cuál es la diferencia que yo le digo a algunos? Es, la cocaína es ilegal, es una droga que tiene un efecto fuerte en la salud, pero el azúcar no es ilegal, ¿no? Entonces, si un niño te dice, quiero un chocolate,
que yo siempre digo, ¿te gusta el Ferrero, tal marca, tal chocolate, tal así? ¿Te gusta el azúcar? Porque el chocolate bien sabemos que Pues es sí. cacao puro y si lo Y pruebas no así gusta. es muy Es muy amargo y amargo. dices, eso no lo quiero. Pero si le ponemos leche y azúcar, qué rico sabe, ¿no? ¿Te gusta el agua de Jamaica con azúcar? Sí, pero es porque la Jamaica sola a lo mejor es muy ácida. Entonces te gusta el azúcar, ¿no? No te gusta. Ajá. Y entonces es ahí donde comparte esta vía y tú dices, pues claro, ¿por qué la gente es tan complejo cuando le dices, chin, no pan, no tortillas, no carbohidratos, no esto, no esto? Pues es lo dulce, ¿no? Y Y aparte ahí entonces, se conecta con una dificultad de temas económicos, porque lamentablemente comer saludable también sale más caro y la oferta en el mercado, pues ya ahorita con las etiquetas, pues más o menos te das cuenta, pero no creo que si tienes solamente 200 pesos para comer, vayas a elegir cuál no tiene etiqueta. Porque pues te tienes que llenar y también tu cuerpo ya está acostumbrado a esa saciedad. exacto, y es que ese es otro tema. Chale, o Justo sea, acabas de sí. dar en el punto de un tema importante. Yo estoy acostumbrado, mi nivel de consumo diario, por eso las dietas a veces no funcionan, ¿verdad? Porque ¿qué hacen? Restricción calórica. Y yo estoy acostumbrado a comer todo esto y pues tú me reduces a esto, pues me quedo con hambre, ¿no? Pero exactamente, la gente a la hora de elegir, si yo tengo que hacer un súper, no etiquetas, no azúcares, no sé qué, son más de 2,800 pesos. Pues obviamente no Pues dices, todos pues lo pueden mejor pagar. medio gordito y aguantando. Pero entonces, dentro de los grupos de control o de estas investigaciones que tú has realizado, ¿también se les acompaña a las personas con dieta o solo se toman indicadores para que entonces se les dan recomendaciones y dependiendo cómo la gente lo adopte, tú ya haces como otro muestreo o cómo funciona, como por ejemplo en estas que tú estuviste participando? Fíjate que hay un tema. Mi línea de trabajo es justamente entender que esta patología, porque si nos montemos a estudiar diabetes mellitus y obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, hay un montón de información, ¿no? Hay muchísimo. Antes, ¿qué diferencia hay entre síndrome metabólico y estas enfermedades? O sea, ¿afectan a diferentes hormonas o todas están asociadas con similar sintomatología? Solo como para... Haz de cuenta que, vamos a ponerlo así, el síndrome metabólico, como lo dice el nombre, es un síndrome, que quiere decir que son varios componentes los que te llevaron a padecer ese síndrome. Okay. ¿Qué componentes? Volvemos a los mismos, como decíamos hace rato. Presión arterial alta, Okay. Que tengas el colesterol y los triglicéridos altos, Ajá. que ya tengas lo que decimos pancita, ¿no? Que tengas circunferencia de cintura más de un nivel. Entonces son ciertos componentes que nos dicen, ojo, tú ya tienes síndrome metabólico y esto puede ser un precursor de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Okay. Por eso también a veces tratamos con pacientes que dicen, cumples tantos de los criterios del síndrome, entonces estás Sí puedes. digamos que en luz amarilla, ¿no? Sí. Ahí estaría un riesgo de padecer una enfermedad ya irreversible. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estilo de vida más saludable, y no le digo solo la dieta, sino salir a hacer ejercicio 30 minutos al día, hacer otro tipo de actividad, tomar más agua, etc., etc., podrías revertir algunos de los componentes de ese síndrome. Y entonces decir, ya no cumples 3 de los 5, entonces te saco de la característica de síndrome, ¿no? Y entonces, de esta información que nosotros trabajamos, hay un tema que nos empezó a interesar en el grupo de trabajo, que es el hueso, el sistema óseo, como creo que ya lo han hablado aquí, es un sistema que siempre lo hemos visto como mecánico, estructural, ¿no? Pues si Sí, no sí, sí. tuviéramos huesos, pues no Pues, tendríamos esta ni nos estructura levantamos. Sí. que tenemos, ¿no? Pero resulta que el hueso juega un papel endocrinológico súper importante. También tiene hormonas que nos Wow. empiezan a regular incluso también el mecanismo de la insulina y de la glucosa, ¿no? Vaya, sí. Porque resulta que los pacientes que tienen mucha glucosa en su sangre circulando, como que generaban cierta acidez y terminaban con osteopenias, que son las enfermedades óseas primarias, y
empezaban a deformar articulaciones o empezaban a tener ciertos daños, algunos principios de osteoporosis. ¿Por qué? Porque tanta azúcar en la sangre hacía que el hueso se degradara, por ponerle un ejemplo, se empezara a metabolizar, pero la regeneración del hueso ya no es lo mismo a los 30, a los 60, a los 70. Entonces estos pacientes empezaban a generar osteopenias y entonces era decir, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Podríamos decir, con la obesidad, pues muchas veces se lo achacamos al peso, pero no solamente es el peso, también son todos estos problemas. Entonces nosotros empezamos a trabajar esa parte, cómo está su salud ósea con pacientes que tienen este problema ya crónico, ¿no? Y empezamos a trabajar ese tema. Hemos visto algunas cosas que si las empezamos a suplementar, como con algunas vitaminas, porque ahora digamos que el trabajo de la nutrición es utilizar micronutrientes. Mucha gente ya lo ha de escuchar cuando dicen, consuma chía, consuma no sé qué otros cereales, toma vitamina E, toma vitamina K, toma vitamina D. Es ahora la forma en la que nos hemos dado cuenta que hacemos que responda tu cuerpo ante estos fenómenos, ¿no? ¿Y porque los alimentos ya carecen de esto o no consumimos la cantidad necesaria? Carecen y ya estamos hablando de que comemos muchas cosas ultra procesadas, ¿no? Y entonces tenemos muchísima, ahora sí como que le lavamos todo lo que tenía y nos comemos. Para que sepa rico, con azúcar, listo. Con azúcar, exacto. Por ejemplo, tenemos un montón de alimentos que ya dicen ahí fortificado con, adicionado con, suplementado con. ¿Por qué? Porque hemos visto que no tenemos ya nada, ¿no? O sea, en una alimentación, incluso tienes que darte cuenta, no sé, cuando vas por frutas y verduras, pues, cómo estás funcionando. Mangos en diciembre, o sea, es como... No podría ser. Pues no, estamos en verano, ¿no? Ajá, ¿y de dónde lo sacaron? ¿No? U otro tipo de alimentos. Entonces, justo empezamos a trabajar esa parte y nos dábamos cuenta que también efectivamente para ir entendiendo cómo funciona, pues necesitamos de las personas y ahí es donde en estos protocolos los invitamos a conocer un poco de su salud ósea, cómo están sus niveles, ahora sí que de todo lo que podemos otorgarles. Y también efectivamente asesoría nutricional y hemos empezado y que en algunos casos darles asesoría psicológica también. Al menos conocer pues cómo está tu salud mental y cómo ahora sí que podemos hacer esta conjunción de, como lo decías al principio del capítulo, una conjunción entre emoción, sus hormonas y cómo está pues tu cerebro, ¿no? ¿Cómo andas pensando las cosas? Ajá, porque finalmente también eso determina tu comportamiento, las decisiones que tomas. Exacto. Pero con un nivel de conciencia. Hay pacientes que diagnosticados clínicamente nos dicen, no me voy a tomar el tratamiento, ¿no? Y tú le preguntas, ¿por qué? Porque esto se debe quitar en mí, ¿no? Lo tengo que desaparecer de alguna manera y tú dices, no veo cómo, pero también es su decisión, ¿no? Es como decir, ok, está bien. Hay otros que se obsesionan, ¿no? Como de, no me tomé mi pastilla a la hora. Hay que entender que podemos fluctuar dentro de esto y no volvernos rígidos porque esta rigidez nos hace... Pues que no se dé un resultado favorable. Ahora sí que enfermarnos nomás. Exacto. Sí, porque también le puedes generar estrés a la persona que no se tomó la pastilla y dices, bueno, no pasa tanto, pero... Sí, o sea, si se te olvidó a las 8 y te la vas a tomar a las 10, está bien, ¿no? Tampoco es como que sea muy exacto. Exacto. Sí, pero hay gente que se estresa, incluso te habla y te dice, no me lo pude tomar a las 8 y ¿qué hago? Y empiezo de nuevo y no, tómatelo, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos protocolos, no lo mencioné, perdón, donde los damos suplementos o les damos ciertas pastillas, por eso comenté esto de que nos hablan y nos dicen, se me olvidó. Ya, ahora sí como que dicen, ya valió todo el esfuerzo que había hecho, ya se cayó. No pasa nada, ¿no? ¿Y se hacen vinculaciones con algunas farmacéuticas, con alguna empresa, o ustedes solo le dan recomendación y el paciente los suplementos que hemos estado dando nosotros los hemos conseguido por nuestra cuenta, por el equipo de investigación, por ahora sí que el interés
de trabajarlos, pero hemos estado tratando, bueno, ahí hubo una oferta de trabajar con una farmacéutica para ver unas cuestiones de enfermedades vítreas del ojo, pues. También Porque asociadas asociadas a las enfermedades estas. No hemos concluido como la negociación, pero ahí está. Y normalmente usamos lo que ya, incluso usamos lo que ya está disponible, ¿no? Como estas vitaminas que te venden en las farmacias. Solo buscamos para nuestros fines de investigaciones, pues que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Porque tampoco todo lo que venden y es... tampoco es como ve y cómprate nada más Ajá, las vitaminas exacto. sin Pero, una indicación. pero sí estamos siempre buscando que sea como... Tuvimos un protocolo hace años de Jamaica, en donde literal la Jamaica que venden en la tienda, la pulverizamos y la encapsulamos y y así se la dimos a los pacientes. ¿Por qué? Porque la idea era que si funcionaba lo que buscábamos, después no fuera, pero tienen que comprar el suplemento carísimo. Como una restricción para Ajá. que no continuara. Claro, porque justo yo creo que eso es lo que debería aportar la investigación actual, ¿no? Digo, yo entiendo que hay investigaciones muy pulcras, muy finas, de cosas incluso carísimas, ¿no? Pero a veces se olvida esa parte y entonces creo que necesitamos también como puntualizar. ¿Qué tienes? A ver, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿No? Y de ahí sacar esta información. Educar a las personas para que también en esas decisiones diarias comience a cambiar su forma de visualizarse. No sentirte enfermo, pero también estar acompañado. Exacto. Porque pues, no sabemos todo, ¿no? ¿Cuál es el reto, Edgar, para terminar el capítulo de la perspectiva que tuviste la oportunidad de estar en el extranjero? También sigues colaborando muy de cerca aquí en México. ¿Qué es lo que tú observas a nivel de investigación? Entiendo que la parte del recurso es significativa, pero ¿qué identificas con las personas que padecen estos padecimientos o que ya se afectó su sistema? Creo que es una pregunta muy interesante y se me vienen muchas ideas a la cabeza porque pues me hiciste como hacer un flashback de todo lo que he visto y trataré como de sintetizarlo en 3 ejes. Hay un eje social desigual, muy fuerte. Es verdad que tenemos un país con ciertas demandas de desigualdad social y que creo que ahí hay un punto que le tocará a los que hacen esto de trabajar lo social, pues involucrarse un poco más en esto, ¿no? Digo, ahora sí que lanzo ahí como pedrada. La convocatoria, Ajá. por favor. Y por la parte clínica, no tenemos prevención en este país. O sea, sí es cierto que el sistema de salud batalla día a día con estos pacientes, con todas estas enfermedades. Y digo batalla, más que el sistema de salud, batallan los pacientes con los sistemas. ¿Por qué? Porque no hay esta integración real. Pero si tuviéramos realmente un sistema de prevención, haríamos muchísimo, muchísimo más. Y por el lado, digamos, de la investigación, creo que abono una vez más y lo vuelvo a repetir, esta parte de hacer la contención del paciente junto con los elementos que tiene, nos ayudaría mucho a resolver, porque si es como si tú dijeras, oye, por ejemplo, necesito hacer un podcast, pero no tengo ni micrófonos ni nada, entonces dices, pues no, te desilusionas, exacto, pero dices, ¿tienes un celular? Sí, ahí grábalo, ¿no? Está bien. Entonces son estas herramientas. ¿Qué tiene el paciente para? Y bueno, desde mi perspectiva, seguir abonando a que la salud mental va a ayudar mucho a que tus hormonas estén en equilibrio, en armonía, y sobre eso tus hormonas, que son estas moléculas que nos van diciendo cómo movernos, cómo sentirnos, qué queremos, qué no, son mensajeros en nuestro cuerpo. Estas nos vayan estando más en paz, ¿no? Y nos vayan diciendo que todo va fluyendo y entonces poder decidir y comer armónicamente, dormir placenteramente, tener un desayuno muy armónico, nos ayudaría a que no suframos de estas enfermedades, ¿no? Entonces,
también le apuesto a que hagan este acompañamiento de su salud mental con su salud. Exacto, qué importante, y creo que cerramos perfectamente con el aprendizaje que queremos transmitir. Actualmente estás en iniciativa privada, solamente pública, la gente te puede encontrar. ¿Cómo les pudieras ayudar o qué recomendación les darías? ¿No? Porque sé que se abren de repente los protocolos, pero es mediante una institución que se hace la convocatoria, como para decirle a las personas pues, que también estén pendientes, o si también te pueden contactar de manera privada, qué tipo de acompañamiento tú pudieras ofrecerles o de qué manera los pudieras orientar. Platícanos un poco. Efectivamente, nuestros protocolos están bajo el respaldo de la Universidad de Guadalajara. Tenemos algunos en marcha. Normalmente sacamos las convocatorias cuando tenemos ya por iniciar un proyecto. Esa es una. Y la otra es, tenemos un proyecto de iniciativa privada que se llama justamente Educación y Salud, porque es esta parte como de poder embonar esto, en donde solo hacemos capacitación. Si alguien está interesado en conocer o saber más de ciertas capacitaciones, ahí podrían encontrar alguna opción. Y la otra, yo estoy haciendo, llevo poco tiempo, un año aproximadamente, trabajamos esta parte trabajo la parte humanista, gestal del acompañamiento psicoterapéutico con pacientes que a veces me buscan por este tema, ¿no? De cómo puedo llegar a controlar algo o que incluso se están peleando con su diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí también, si gustan, los podemos apoyar, orientar y acompañar. Me pueden contactar vía correo electrónico si están interesados en algunos de los correo, protocolos, que es edgar.rleon@academicos.udg.mx. Ese es mi correo electrónico. Y también algunas personas me han contactado por Instagram, que es Edgar Riverle, así como suena, con las dos R's juntas. Y ahí pueden contactarme y les podemos dar más información de los protocolos que tenemos o de los que van a iniciar, porque algunos ya terminaron, o algunas de las cosas que estén buscando, ¿no? Porque a lo mejor están buscando algo que yo no, pero los podemos redireccionar o canalizar. Edgar, yo me quedo con la parte que decías al principio, entender cuando el paciente o cuando la persona nos busca desde la perspectiva de profesional y sobre todo ustedes en el área de salud, qué importante es saber cómo podemos ayudar a esa persona en ese momento, pero después también cómo se vuelve trascendental que comience a tener esta educación y esta orientación por parte de ustedes, porque en algún momento somos cíclicos. Sí. Y si algo no lo resolvimos en su momento, se puede presentar de alguna otra manera. Entonces, qué mejor que sí podemos atender con nuestro médico de confianza, con alguien que atienda cierta patología o cierta especialización, en este caso, alguna desestabilización metabólica, con especialistas como el doctor Edgar, pero también qué importante tener este acompañamiento integral, que finalmente nos permite seguir descubriendo de nosotros y seguir cuidando nuestra salud, como bien lo comentabas, para seguir haciendo lo que seguimos amando. Claro. Yo me quedo con esto. ¿Qué te gustaría concluir y compartirle a las personas para terminar el capítulo? Pues, bueno, primero agradecerte el espacio. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y que me hayas invitado. Y efectivamente, yo creo que las personas ya no se pueden encasillar. En este momento para eso creo que ha evolucionado tantas cosas de la humanidad como para que tú digas, me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí porque me dijeron, tengo esto, aquí me quedo. Yo siempre les digo, hay otra opción, busquen alternativas. No me refiero a lo clínico, sino más bien a lo que está pasando en ti en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Es moverte, busca, siempre va a haber algo que te pueda ayudar, en verdad. Entonces, por eso siempre les digo esta frase que tú decías, pues ahora sí que lo que más, porque me dicen, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer? Más bien, ¿no? No busques las respuestas, sino que no, es que quiero, no sé, hay adultos que me han dicho, quiero a mi mamá. Ve con tu mamá. Si puedes y está, ve con tu mamá, ¿no? Y es ahí cuando les digo, lo que más te despierta mal, eso haz.
Muchas gracias, Edgar. No, de Un nada, placer muchas compartir gracias a ti. estas palabras. Gracias a ti por escucharnos y vernos. Nos vemos en la próxima. Ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional, empresarial y social, trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia. Aquí, en Resiliente Universal, escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución. Hasta la próxima en Resiliente Universal.